Bueno, vamos a continuación, vamos a hablar con los dos compañeros reporteros, Enrique Hernández y Saúl Hernández. Buenas tardes, Enrique y Saúl. Buenas tardes, Julio. Gracias, Saúl. Gracias, Enrique. Gracias por esta oportunidad de estar en contacto. Nos escuchamos bien. ¿Me escuchan bien? Así es. Sí, yo te escucho bien, Julio. Muy bien, muchas gracias. Pues por favor platíquenos quien quiera iniciar sobre este tema del reportaje. ¿Un museo de la reforma energética? Sí, Julio, así es. En realidad el nombre oficial del museo es Museo Nacional de Energía y Tecnología. Se iba a construir en los antiguos territorios del Museo de la Comisión Federal de Electricidad en la segunda sección de Chapultepec. Pero en el momento en que Enrique Peña Nieto lo presenta, lo presume como el legado cultural y educativo de la reforma energética que él promovió en su sexenio. Y por eso se le quedó el mote desde ese entonces como el Museo de la Reforma Energética. De hecho, ese es el propósito del museo. Es el recinto que destacara las virtudes y las bondades de la reforma de Peña Nieto. ¿Y qué pasó luego con ese propósito? ¿Se mantuvo durante la actual administración? Bueno, el museo tenía que haberse terminado en diciembre de 2018, probablemente incluso antes de que Peña Nieto terminara su sexenio. No fue así. El museo hasta hoy sigue en construcción. Yo te podría decir que en obra negra, de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver físicamente a través de fotografías, videos de dron hace apenas una semana. Lo interesante es que a pesar de ser un museo destinado a ensalzar la reforma energética, la actual administración del presidente López Obrador, que siempre ha sido un opositor muy férreo a esa reforma, pues le ha seguido inyectando dinero. Solamente en lo que llevamos de la cuarta transformación, ese museo ha recibido 190 millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura que administra Banobras. Dice la CFE que ahora el museo, más que ensalzar las virtudes de la reforma energética, su propósito va a ser todo lo contrario, de acuerdo al vocero de la CFE que pudimos entrevistar, diciendo que el propósito ahora va a ser ensalzar el fracaso de la reforma energética. Vaya, Enrique, ¿qué nos dice sobre esto? ¿Cómo descubrieron el tema de este museo y de la asignación presupuestal? Hola, Julio, pues sí, esto fue gracias a que nos entregaron unos correos electrónicos donde Emilio Lozoya pues pedía presupuesto a diestra y siniestra para la construcción de este edificio. De hecho, en algún momento el presupuesto no eran solo estos millones de pesos que se publicaron hoy, sino incluso Saúl mismo lo vio, los convenios eran más, o sea, había más dinero para poder hacer esta belleza, esta maravilla, que viendo los renders, que viendo los videos, sin duda era el legado que iba a dejar Enrique Peña Nieto, puesto que adentro podíamos ver dentro de estos videos que iban a instalar hasta una especie como de gasolinera, cómo se iba a sacar el petróleo una vez que estuviera en marcha esta reforma energética de Enrique Peña Nieto. Indudablemente incluso la misma Comisión Federal de Electricidad le cede los terrenos a Pemex para que pudieran ahí hacer todo este museo, y obviamente hacen este convenio como confidencial, y a través de esto fuimos buscando cada uno de estos documentos, fuimos viendo que el se atoró un Fondo poco. Nacional de Infraestructura, sí, cómo encontrarla, e incluso hay información pues, que vamos a seguir publicando en las páginas del Sol de México, Julio. Bien, ¿y tienen definido, Enrique, cuánto es el dinero que durante la administración actual federal, es decir, durante el gobierno del presidente López Obrador, se ha entregado para este museo? Es decir, no lo frenaron y le siguen entregando. ¿Cuánto le habrán entregado en este lapso? En este lapso de la administración López Obrador ya van 190 millones de pesos hasta febrero de este año, que es, digamos, la información que nos entregó Banobras
apenas hace unos meses atrás. Uh-huh. ¿Y a qué se deberá que se siga dando recursos económicos a algo que, como he dicho, pues es una ironía, es antitético respecto a las políticas de la actual administración? Un error del legislativo, no entendieron para qué eran los recursos, la denominación final es otra que los ha engañado, o qué es lo que ha hecho que sigan entregando este dinero. Mira, esta pregunta yo se la hice justamente al vocero de la Comisión Federal de Electricidad, que me explicara pues a qué se debía esta paradoja, por así decirlo. Uh-huh. Y el argumento más constante que me dio el vocero fue que no podía darme más detalle del proyecto porque, como lo explicamos en el texto también, el proyecto está administrado por un fideicomiso privado, y al ser un fideicomiso privado ellos se amparan para decir que no pueden dar mayor información. Pero lo que sí me dijo es que el museo iba a tener un cambio en su concepción original y que su concepción ahora iba a ser, y te lo cito textual, resaltar los errores de la reforma energética. No sé si un museo... ¿Un antimuseo? Sería el primer museo. Sería un antimuseo. El antimuseo. Enrique, ¿y qué se supone? ¿Que el Poder Legislativo Federal, es decir, la Cámara de Diputados, debería de considerar en su próximo presupuesto de egresos cancelar esa partida? ¿Se supone que por ahí iría una solución o qué podría pasar, Enrique? Pues es que en realidad la Cámara de Diputados no es como la encargada de definir cómo entregan estos recursos. Recordemos, Julio, que con todos los atributos que le dio la reforma energética, tanto sobre todo a Pemex pues prácticamente no tiene que rendirle cuentas a los diputados por un lado, y recordemos también, Julio, que dentro de este proyecto o de este museo, que al final aparecen empresas, o sea, donaron dinero para habilitar el nuevo museo, y obviamente no es que de la nada se esté edificando esta obra, y recordemos que el anterior museo llegó a estar considerado como uno de los 3 más visitados en la Ciudad de México. O sea, es algo que también en algún momento veíamos a niños menores que eran enviados a conocer para las tareas educativas a este museo de la Comisión Federal de Electricidad, que pues se encuentra pues en una zona de alta plusvalía en la Ciudad de México. Bien, Saúl, ¿y ha habido alguna respuesta hoy, alguna reacción oficial, algún comentario o nada? Por ahora solamente hemos tenido respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, perdón, es que tuve una falla técnica, de la Comisión Federal de Electricidad y también de Banobras, porque Banobras es el encargado del fondo, el Fonadín, que es donde están saliendo los recursos actualmente, y ambas fuentes coinciden en que el museo va porque va. En cuestión de las fechas, sí hay contradicciones. Banobras no me dijo que el museo, la primera etapa del museo se va a abrir hasta el primer trimestre del siguiente año. CFE prefirió no dar una fecha debido al tema de la pandemia, pero ambos coinciden en que el museo va porque va, con, digamos, este giro ideológico en lo que pretendía hacer originalmente. Bueno, pues Enrique, ¿reacciones ha habido? ¿Cómo les ha ido en Twitter y en las redes sociales con este trabajo? Pues sí, ha tenido una buena aceptación por parte de los lectores del Sol de México, que incluso hemos recibido comentarios para conocer más a detalle de todo este museo. Obviamente también quien esté interesado en saber un poco más sobre los documentos, se los podemos poner disponibles a través de las plataformas de Organización Editorial Mexicana, y que sin duda esto también es un parteaguas de lo otro que en su momento no va a llegar a tribunales o que no van a estar viendo dentro de los jueces. Esta parte también tuvo que ver mucho el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y que sin duda también otro de los personajes que sabe mucho de este museo
es Enrique Ochoa Reza, quien actualmente es diputado federal por el PRI. Claro. Bueno, pues muchas gracias por compartir este trabajo periodístico, por tener estos datos. Ahí luego me platican cuando entrevisten a quien vaya a ser el curador de este museo, a ver quién va a ser el responsable de hacer este antimuseo o este museo de los errores y de la malvada confección de la reforma energética. Y bueno, pues por lo pronto, gracias Saúl y gracias Enrique por esta oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien, compañeros reporteros de la Organización Editorial Mexicana, que han dado a conocer este trabajo, pues la verdad muy interesante, una ironía, una paradoja, que con dinero público y en la instancia de Comisión Federal de Electricidad, pues esté destinando dinero para construir y mantener un museo que originalmente fue concebido como museo de la reforma energética. Ya veremos qué es lo que queda ahora, que dicen que lo van a convertir en lo contrario, un museo de denuncia de los horrores y los errores cometidos en este proceso de la reforma energética.